RCR. Vamos a trasladarnos hasta Piura con el doctor Julio César Barrena, es el secretario general del Colegio Médico en la región Piura, especialista en salud pública. Qué gusto saludarlo, doctor Julio César Barrena, muy amable, ¿cómo está? Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad, don José Hernández. Sí, cierto, ¿no? Estamos, como usted menciona, en una preocupación por el asunto de la situación de COVID-19, tanto en el país como en la región, considerando que ya veníamos detectando, por lo que nos reportaban de los establecimientos de salud de los hospitales, incremento de casos, hospitalizaciones y en algunos casos pacientes en cuidados intensivos. En Piura, ¿cuál es la situación en estos momentos, doctor Barrena? Usted sigue muy de cerca las estadísticas, cómo se están presentando los cuadros. Bueno, primero mencionar que las estadísticas no están actualizadas. ¿Ya? Las estadísticas de la Dirección Regional de Salud están hasta el 2 de junio de este año, ya tenemos casi 6 meses en data regional. La estadística del Ministerio de Salud se ha actualizado recientemente al 12 de diciembre, ¿no? Y en esa estadística ya podemos hacer algunos cálculos. Mencionarle que durante el transcurso de este año, de acuerdo a esas estadísticas del Ministerio, hasta el 12 de diciembre, en Piura tenemos 2.094 casos. La mayor cantidad de casos se produjeron inicialmente en la primera semana del año. En la primera semana tuvimos 345 casos en esa semana. En la segunda semana 166, la tercera semana 103, y luego los casos se fueron disminuyendo hasta más o menos comienzos de noviembre, donde los casos comenzaron a tener más o menos un caso cada 2 o 3 días. O sea, a la semana había más o menos unos 3 casos. Pero después del 6 de noviembre hasta el 12 de diciembre, en ese lapso de 5 semanas, hemos visto, de acuerdo a las cifras del Ministerio, que han habido 799 casos en 5 semanas. Eso quiere decir que hay un promedio más o menos de 22 casos diarios en esas últimas 5 semanas. Obviamente hay días en los cuales han habido más casos, días en los que ha habido menos casos, pero como la estadística, las cifras no han sido consecutivas en esas semanas, es más o menos los datos que podemos ofrecer. Y comparativamente, obviamente con los años anteriores, tenemos mucho menos casos, ¿no? En el año 2020 tuvimos casi alrededor de 42.800 casos, en el 2021 un poco más de 52.500 casos, en el 22 tuvimos un brote importante porque llegó la variante Omicron con más de 80.100 casos, y en este año van 2.094, de los cuales casi 800 están en estas 5 semanas que le menciono, entre las 3 últimas semanas de noviembre y las primeras 2 semanas de diciembre. Entonces, sí estamos en un brote. Los hospitales y los establecimientos de salud venían indicando que tenían incremento de casos, a pesar que no teníamos cifras oficiales, y es por ello que desde el Colegio Médico venimos estimulando a la población a que se aplique la vacuna bivalente, que es la única vacuna que ofrecería protección contra las variantes que están, las variantes y subvariantes que están circulando, porque en el mundo lo que está circulando ahorita es Omicron, ¿no? De acuerdo al último reporte, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, ellos sacan un reporte actualmente cada semana, las variantes o las subvariantes de Omicron que están circulando en el mundo son 3, ¿no? Estamos hablando de la subvariante Eje 5, que algunos llamarán Eris, que en el mundo representa el 36.3%. Luego tenemos la JN1, que usted mencionó hace un momento, que es una hija de la pirola, la BA286, esa en el mundo representa el 27.1%, y la BA286, que algunos llaman pirola, que representa el 5.9%. Sin embargo, en nuestro país, estas subvariantes, si bien es cierto, están presentes, no son las que representan la mayor cantidad de casos de acuerdo al reporte del Centro de Control y Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud, el CDC, ¿no? La que representa la mayor cantidad de casos, casi el 70%, es la XBB 1.5, que algunos llaman Kraken, ¿no? Representa el más fuerte caso, pero todas ellas son subvariantes de Omicron. Entonces, si es que las personas tienen la primera, segunda, tercera, cuarta dosis, esas son vacunas que se hicieron para la variante original, la variante de Wuhan. Entonces, con estas variantes que están circulando ahora, todas que son subvariantes de Omicron, no se tiene protección contra ellas, si es que no se tiene la vacuna bivalente, que tiene doble protección contra la variante original y contra la variante de Omicron. Entonces es importante tener esta vacunación
en el momento actual de crecimiento de casos. De acuerdo a lo que usted nos está informando, doctor Julio César Barrena, ¿se puede establecer si se han presentado casos de linaje JN1 en Piura o todavía no es posible tener una información sobre ese tema? Bueno, la genotipificación la tiene que hacer el Instituto Nacional de Salud. De acuerdo a la información que han brindado hoy el CDC, hay 12 casos reportados, 7 están en Lima Centro, hay otros casos en Lima Sur, en Lima Este, hay en Callao, hay en San Martín. Las características del COVID en sus subvariantes son muy semejantes, es muy difícil diferenciarlo por las características clínicas y la genotipificación tendría que determinarlo el Instituto Nacional de Salud. La otra preocupación, de acuerdo a estadística o su información, ¿se tiene más o menos un referencial cuántos piuranos no se han aplicado la vacuna de refuerzo, la bivalente? Claro, la cobertura de vacunación que tenemos hasta el 24 de diciembre, de acuerdo al Repositorio Único Nacional de Información de Salud, es de 13.57%, o sea, 13.6% de los mayores de 18 años, no habla de toda la población. ¿Ya? De los mayores de 18 años tienen vacuna bivalente. Eso representa, en números absolutos, 103.955 piuranos. Y la población a vacunar mayor de 18 años es 1.443.381. Haciendo la diferencia, tenemos alrededor de 1.340.000, redondeando, piuranos que no tendrían protección con vacuna bivalente y por lo tanto es población susceptible. De todos ellos, obviamente, el grupo adulto mayor, que es el grupo que ha sido el que más infectó y el que más padeció la letalidad por esta enfermedad, es el grupo que más riesgo podría tener. Lo que usted nos acaba de decir es bastante delicado. Más de 1 millón de piuranos no cuentan con la vacuna de refuerzo, es decir, la vacuna bivalente. Sí. Y la situación nacional está un poco mejor, pero tampoco es tan alentadora porque a nivel nacional la cifra es de 22%. Entonces, igual, tenemos de cada 100 peruanos, hay 78 que son susceptibles y solamente hablando de los mayores de 18 años. Entonces, es una situación que preocupa tanto como país y nos preocupa un poco más definitivamente en Piura porque nuestra cobertura es más baja que la cobertura nacional. Ahora, doctor Barrena, ¿cómo estamos en Piura respecto a la demanda de pruebas y a la oferta de los establecimientos de salud? ¿Hay pruebas suficientes? ¿Hay vacunas suficientes? ¿Los establecimientos cuentan con toda la capacidad como para atención de estos casos? De acuerdo a lo que nos ha reportado de los establecimientos de salud, al momento hay pruebas, pero la mayor cantidad de pruebas se vencen al 31 de diciembre. Entonces, se necesitaría un recambio de pruebas para poder determinar y para poder establecer cómo va el asunto de las pruebas, porque además estamos hablando de cierta cantidad de personas que acuden a pedir el diagnóstico con pruebas de antigénicas o con pruebas moleculares y tenemos cierta provisión de pruebas y por lo tanto es poca la demanda y es poca la oferta también, ¿no? No existe la costumbre, como hubo en los primeros años de la pandemia, de hacer este tipo de pruebas. La vacunación también, hay un documento que salió desde el inicio de octubre de DIGEMIC que las vacunas bivalentes, luego de estar en la ultracongeladora, pueden estar fuera ya durante 15 días, lo cual le daría a las vacunas que tenemos actualmente más o menos hasta fines de diciembre. En todo caso, el Ministerio de Salud debe hacer la provisión necesaria, tanto de vacunas como de pruebas, para poder seguir haciendo esta mensaje y la vacunación de la población. Por otro lado, el Instituto Nacional de Salud ha hecho una actualización de cómo va la cobertura de la positividad de las pruebas en lo que se refiere a pruebas moleculares. Las pruebas moleculares son las pruebas más fidedignas, tienen un 70-80% de sensibilidad respecto a la detección de COVID-19. Son las que se hacen con un hisopo y se hacen hisopado nasal y se hace faringio y son las que demoran un poco más de tiempo porque usan otro tipo de tecnología que son diferentes de las pruebas de antígeno que son más rápidas. Estas pruebas moleculares, el INS ha hecho una actualización de cómo está esa positividad y le comento, por ejemplo, como país en la semana 44, eso quiere decir más o menos octubre, ¿no? Estaba la positividad como país era 6.13%. O sea, de cada 100 pruebas moleculares que hacían, 6 salían positivas. En esta última semana del año, la positividad de las pruebas está en cerca del 40%, 37.37%. Es decir, de cada 100 pruebas moleculares que hacen,
le están saliendo positivas casi 40. A nivel de Piura es variable porque como no se hacen muchas pruebas moleculares en los diferentes ámbitos de salud, la positividad de las pruebas en la región está oscilando entre un 20 a 30%. O sea, de cada 100 pruebas moleculares que se hacen, hay 20 o 30 que están saliendo positivas, considerando que no se hacen muchas pruebas moleculares y tampoco se están ofertando muchas pruebas moleculares, porque la propia población no las está demandando y tampoco en los establecimientos se está ofertando mucho, ¿no? Entonces, sí necesitamos ir mejorando la labor de tamizaje, de detección de casos, de vacunación, para ir enfrentando las diversas situaciones que podemos tener por estas festividades de fin de año, ¿no? Donde puede haber, y que siempre hay aglomeración de personas, encuentros familiares, para ir bajando el nivel de impacto que pueda tener, considerando que estas subvariantes de Omicron no son tan impactantes como las que hemos tenido antes en cuanto a letalidad, pero sí tienen mayor nivel de contagiosidad, ¿no? Y mientras más número de personas que se contagien, puede haber más número de personas que estén hospitalizadas y que puedan tener llegar a cuidados intensivos, considerando además la cobertura de vacunación y las prácticas de prevención que puede tener la población. Doctor Barrena, una pregunta final. ¿Y se está trabajando alguna campaña de difusión, alguna campaña de comunicación, de sensibilización para explicar a la población la urgencia de vacunarse? ¿Se está? Hemos visto que por parte de IRES están estableciendo puntos de vacunación, una serie de mensajes comunicacionales al respecto, pero pensamos nosotros que en este tipo de aspectos donde ha habido mucha incidencia de algunos grupos antivacunas respecto a la vacunación, valdría la pena incidir un poco más en acercamientos más directos con la población para explicar las bondades que tiene la vacunación y que la vacunación tiene que ser una vacuna buena, que salva vidas y que puede disminuir los casos de letalidad y puede disminuir los casos de enfermedad grave. Entonces, me parece que este acercamiento más directo a la población todavía falta reforzar un poco más. Hay los comunicados masivos, pero necesitamos un acercamiento, sobre todo en aquellas poblaciones que pueden ser más reacias a acceder a la vacunación con vacuna bivalente. Al doctor Julio César Barrena, secretario general del Colegio Médico en la región Piura, muy agradecido por esta comunicación. Yo le agradezco la gentileza que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Un feliz 2024, doctor Julio César Barrena, muy amable. De igual manera, que tengamos un mejor año y con precaución y con mucha salud. Muy amable. RCR